Y Santiago es casi uno de los libros del final, está entre los 7 y 8 del final. Y sin embargo hablan del mismo tema. Y cada uno de los libros de la Biblia puede ser y fue escrito por diferentes autores, diferentes tiempos, de diferentes maneras. Como hemos visto muchas veces, tenemos poesía, tenemos discursos, tenemos narrativa, y sin embargo vuelven a hablar del mismo tema que, ¿cuál es? Ay, qué duda. Jesús y el Evangelio, y cómo el Evangelio es para todos. Hoy Santiago nos va a hablar de eso. Si venían aburridos con ese tema, lo siento mucho, pero nuevamente vamos a hablar del Evangelio. Y muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, me gustaría otros temas aparte del Evangelio, me gustaría hablar de otros temas o me gustaría que se hablara de otros temas, y sin embargo, lo maravilloso de esto es que el Evangelio debería estar impregnado en cada uno de los temas y en cada una de las áreas de la vida. Y si se nos olvida por un momento que el Evangelio es para todos, yo les voy a leer ahora Hechos 10. No tienen por qué buscarlos. Si quieren pueden ir buscando Santiago, capítulo 2, que es el que vamos a leer. Pero quiero leerles algo cortito en Hechos 10. Dice así. Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el que está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo es aceptado. Y la idea de hoy es que al final nosotros podamos pronunciar las mismas palabras que Pedro. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, sino que toda nación que le teme y hace lo justo es aceptado. Vamos a leer ahora sí Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometeréis pecado, y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces, ahora sé que es capaz que un poquito largo, pero ahora lo vamos a ir desglosando. Santiago, te pido la siguiente, tiene una idea para presentarnos, que es una fe, un evangelio
sin acepción de personas. Y me gustaría esta ilustración, a ver si nos ayuda a entender esto. Imaginemos que esa idea central es un tren. ¿Sí? ¿La tienen? Ese tren, en el costado, en vez de decir AFE o alguna publicidad, dice sin acepción de persona. Una fe, un evangelio sin acepción de persona. Y Santiago va a plantear dos rieles, ¿sí? La parte metálica de las vías, donde este tren va a circular. El primero es, no miren por las apariencias. Santiago recién nos daba un ejemplo, si un hombre entraba de tal manera, vestido de tal manera y otro. El primer punto es eso, no miren por las apariencias, el primer riel. Y el segundo es no aceptar todo lo que la cultura acepta. Si nos quedamos solamente con una de las vías o con uno de los rieles de esta vía, ¿qué pasa con el tren? Descarrila. Necesitamos las dos de forma paralela, entender estas dos verdades de forma paralela. Nosotros ahora vamos a ver respecto al rico, respecto al pobre, lo vamos a ver más adelante. Pero puntualmente a esto, no aceptar lo que la cultura acepta, es porque en este tiempo estaba bien visto que entrara un hombre que claramente por sus vestiduras, por su forma de vestir, por sus anillos, por sus joyas, claramente estaba bien económicamente. Y era culturalmente aceptado que a ese hombre, a esa mujer, se lo sentara en los primeros lugares. Se lo sentara en un lugar de honra, un lugar prestigioso. Y si entraba una persona que venía vestida de forma muy simple, a la cual se notaba que claramente no estaba bien económicamente, bueno, que se quedara de pie. Que se quedara de pie o que se sentara, yo qué sé, en el piso, o en este momento podríamos decir, bueno, quédate allí mirando por la ventana. Eso culturalmente estaba aceptado. Sin embargo, Santiago dice, no acepten todo lo que la cultura dice. No acepten todo lo que la cultura acepta. A nosotros hoy en día nos sigue pasando eso. Capaz que no en este punto. Pero yo quiero mencionarles algunas cosas que la cultura acepta, pero que va en contra del Evangelio. Que la cultura acepta, pero que muchas veces nosotros nos vemos ahí enfrentados porque una cosa es lo que la cultura dice y otra cosa es lo que la Biblia dice. Y ahí debemos entrar en conflicto. Le doy un par de ejemplos para que quede más claro esto. Relativismo moral. La sociedad dice, cada uno tiene su verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Vivir juntos, tener sexo antes del matrimonio o relaciones casuales normales es normal. Y la palabra de Dios dice, el sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y puntualmente respecto a esto, la sociedad, respecto al género o la identidad de género, dice, cada persona define su identidad, su orientación sexual y cómo forma una familia. Como venimos viendo en Génesis, Dios creó al ser humano, varón y mujer, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, según el diseño bíblico. Génesis 1:27. Y así sigue la lista. Podemos mencionar, por ejemplo, el consumo excesivo de aparatos tecnológicos, de películas, ¿no? Como un fin en sí mismo, como el centro del placer. La sociedad dice, todo vale mientras te entretenga. Ya cuando algo se vuelve aburrido, bueno, eso no vale. Y la Biblia dice en Filipenses 4:8 que todo lo que consumen nuestros ojos, nuestros oídos, es y debe ser para la gloria de Dios. Entonces, constantemente entramos en una batalla allí entre lo que la cultura acepta y lo que la Biblia dice. ¿Esto significa que debemos rechazar a una persona que piensa diferente o que está viviendo de forma diferente? No, porque Santiago nos va a decir, esta es una fe para todos, este es un evangelio para todos. Simplemente Santiago nos hace revisarnos a través de esto, a través de si estamos aceptando cosas que la cultura está aceptando por miedo al hombre. ¿Qué es el miedo al hombre? Vengan los domingos 9:30 que estamos viendo eso. Pero el miedo al hombre es esto. Te digo que sí, aunque pienso que no, pero para quedar bien contigo. Eso es un gran resumen. Para quedar bien contigo hago acciones o cosas que van en contra de mis valores, o en este caso van en contra de la Biblia, pero no quiero quedar mal contigo. Tengo temor, tengo miedo de quedar mal con vos. Entonces Santiago, del 1 al 4, cuando nos menciona a este hombre que entraba con ropa espléndida y este otro que no, dice, ustedes están haciendo acepción de persona y eso no es bueno, porque es una fe para todos. Ahora, ¿qué nos falta en esta vía? Te pido ahí la siguiente.
¿Qué nos falta en la vida? Tenemos el tren, tenemos los dos rieles, no mirar por las apariencias, no aceptar todo lo que la cultura acepta. ¿Qué nos está faltando? Los durmientes, las maderas que van abajo de estos dos rieles. Si nosotros leemos de nuevo del 5 al 7, dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y de hecho, Jesús mismo predicaba este evangelio. Jesús mismo predicaba un evangelio que era para todo el mundo, pero puntualmente él ponía, haciendo una contracultura, atención a los más necesitados, a los pobres, a las mujeres de la época que no se le daba ningún tipo de valor. No había Día de la Madre en aquel momento como hoy, o no había el respeto que hoy entendemos. En aquel momento, en aquella cultura, las mujeres, los niños, los esclavos, los pobres, eran totalmente desechados. ¿Y a quién Jesús también abría la puerta del Evangelio? A ellos, a los más desechados, a los más rechazados, también para ellos era el Evangelio. Si nosotros vamos a Lucas 6, del 20 en adelante, dice, y este es el Sermón del Monte que muchos conocemos, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vitupeen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora, Jesús le está hablando a sus discípulos, le está compartiendo el Evangelio. Estos mismos discípulos son los que después van a diseminar, van a expandir todo el Evangelio por todos lados. La Biblia nos cuenta en Hechos que allí estando todos reunidos juntos, empezó la persecución, porque estaban todos juntos, estaban todos los discípulos luego de haber resucitado Jesús, luego de haber muerto, resucitado, estaban todos juntos y compartían y tenían todo igual, pero estaban quietitos, juntos. Casi que la Torre de Babel allí. Entonces, Dios permite la persecución, estos hombres y mujeres empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser desparramados por todo el mapa, y a ellos es quien le escribe Santiago. Si nosotros recordamos el capítulo 1, versículo 1 de Santiago, dice: yo, siervo de Jesús, siervo de Dios, siervo de Jesús, a las 12 tribus que están dispersas. Santiago en este momento les está recordando a aquellos que fueron rechazados, a aquellos que fueron perseguidos, a aquellos que por su evangelio o por su economía o por su forma de creer, de estar, fueron rechazados. Santiago les está diciendo: no hagan ustedes lo mismo ahora. Ahora no se olviden del evangelio, por favor, no se olviden de lo que Jesús dijo. El primer punto, el primer durmiente es: Jesús predicaba un evangelio sin acepción de persona, que era lo que leíamos recién. El segundo es que Santiago cuestiona nuestra manera de servir unos a otros. De vuelta, cuando alguien entra, y si nosotros empezamos a ver, cuando alguien entra a la iglesia o cuando nos cruzamos con alguien en la calle o cuando estamos en el trabajo y se da la oportunidad de compartir el evangelio, se da la oportunidad de poder orar por esa persona, o si lo que primero aparece en nosotros es un filtro de cómo está vestido, o yo conozco el pasado de él, de ella, o esta persona yo sé que no es buen padre o que no es buena madre, o que si empiezan todos esos filtros, voy a terminar por no compartirle el evangelio. Seguramente no lo haga, porque empiezo a poner un montón de vallas, un montón de filtros delante. Y esto es un evangelio para todos, sin acepción de personas. Santiago cuestiona nuestra manera de servir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el problema, y esto también es importante aclararlo, no es tener dinero. El problema es nuestro corazón. Cuando nosotros confiamos más en el dinero que en Dios, ahí está nuestra gran equivocación. Si vos sos una persona que está trabajando, o conoces a alguien que está trabajando, que se está esforzando, que está teniendo un buen pasar económico, que se está, como diríamos en criollo, rompiendo el lomo, no, ese es menos espiritual, porque como tiene mejor economía, es menos espiritual. Y los que son más pobres, esos son más espirituales. Esto no es lo que Santiago está diciendo. Cuando Santiago pone este ejemplo acerca de si entra una persona
de buen pasar, de mal pasar. No está diciendo eso, no está diciendo que los pobres son los buenos, los ricos son los malos, luchemos contra los ricos. Ese no es el mensaje de Santiago. Lo que Santiago está diciendo es, cuidado con tu corazón, cuidado con mi corazón, de que este corazón esté puesto en el dinero, en el bien pasar económico, en esa persona que tiene un buen pasar económico, porque todo eso sabemos que es arena que se va entre los dedos. Todo eso sabemos que es como, Santiago incluso antes usaba, frente a esto usaba como la flor del campo, que sus hojas se caen, que la hierba, ¿no?, se vuelan con el viento. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuidado con nuestro corazón. Ahora les invito a ir del 8 al 11, donde dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si hacéis acepción de persona, cometeréis pecado, y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando nosotros hablamos de pecado, seguramente los primeros pecados que saltan o que vienen a nuestra mente o incluso a nuestra memoria son los pecados sexuales o es el mentir o el robar. Pero acá Santiago nos está diciendo que hacer acepción de persona, que hacer distinción de persona, también es pecado. Y uno a veces no lo toma como pecado, lo toma simplemente como rechazo o me estoy cuidando o bueno, no es tan grave. Santiago acá está diciendo el que hace acepción de persona es pecado. Y en Mateo, Jesús mismo, estoy todo el tiempo volviendo a Jesús porque Santiago se nutrió de Jesús. Santiago era el hermano de Jesús. Santiago escuchó esto, Santiago buscó esto, investigó esto y se nutrió tanto del Sermón del Monte y de las parábolas de Jesús como de Proverbios. Y en un momento Jesús vienen y se le acercan y le dicen, esto está en Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros leemos esta última parte, de estos mandamientos depende toda la ley. El amar a Dios y el amar al que está a nuestro lado. Si nosotros olvidamos eso y nos ponemos a señalar y a juzgar y nos ponemos a criticar o ponemos estas barreras para no compartirle el Evangelio, nosotros estamos pecando, nosotros estamos equivocados en eso. Y necesitamos recordarlo, necesitamos predicarnos esto, necesitamos leer Santiago y recordar esto. Te pido la siguiente. Y cuando nosotros somos clasistas o separamos a la gente, ¿no?, por su economía o por sus dones o sus talentos o su forma de ser, cuando estamos haciendo eso y estamos señalando, nos estamos olvidando de nosotros. Cuando nosotros tachamos de pecador a otra persona y decimos, por ejemplo, a este vecino no le voy a compartir el Evangelio porque toma mucho alcohol, ¿no? Y yo sé cómo trata a los hijos y ¿no? Empezamos a marcar sus errores en vez de compartirle el Evangelio, que es justamente lo que puede transformar esa vida, porque no va a ser mi palabra, no va a ser mi elocuencia, va a ser el Evangelio quien va a transformar esa vida. Cuando yo hago acepción de persona y señalo, me estoy olvidando de mí mismo. Yo también soy un pecador. Yo también soy alguien que necesita el Evangelio, que necesitó el Evangelio para ser salvo y que sigue necesitando el Evangelio para santificación. Cuando estamos continuamente tachando a las demás personas como pecadores, como malas, como que erran, como que nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y vieron esta mano que está acá, porque capaz que podemos quizás olvidar todas estas palabras y lo que estamos leyendo, pero confío mucho en la parte gráfica, a mí me ayuda muchísimo. Fíjense, esta mano que está por este lado, no sé, de allá capaz no se ve mucho, pero es una mano haciendo esto, ¿no? Estoy señalando. Cuando alguien señala, generalmente es el dedo índice señalando a esa persona, perdón, no quiero señalar a nadie, pero señalando a esa persona, pero recuerden que hay 3 que te están señalando a vos. De esa mano hay 3 dedos que te están señalando a vos. Entonces, cada vez que vos quieras señalar a una persona,
El gordito después vemos, porque a veces está hacia arriba, hacia abajo. Hay gente que, no lo tiene. Como un compañero que decía, ¿cómo andás? Más o menos, y te hacía así porque le faltaba la mitad del pulgar. Ese, olvídense. Cuando vayamos a señalar a alguien, y vamos a hacer acepción de persona, al menos 3 veces pregunten si eso está bien. Al menos 3 veces, ya que son 3 dedos lo que me están señalando, vamos a preguntarnos, che, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien que esta separación que estoy haciendo por edades, por economía, por trabajo, por dones, por talento, porque es hombre, o porque es mujer, o porque es niño? ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿Es correcto esto que estoy haciendo? Esto es lo que Jesús quería y lo que Santiago estaba expresando cuando decía un evangelio para todos, una fe para todos. Y del 12 al 13, versículo 12 y versículo 13, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados, por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces te pido el siguiente. El último punto es que todos vamos a ser juzgados. Cuando nosotros recordamos esto, aunque a veces la palabra juicio nos dé un poquito de temor, pero cuando nosotros recordamos que, primero, esto es un evangelio para todos, segundo, somos pecadores, y tercero, que nosotros también vamos a ser juzgados, ahí baja un poquito las ganas de señalar, baja un poquito las ganas y más las ganas de compartir. Debería ser eso, recordar que nosotros también vamos a ser juzgados, y juzgados ¿en base a qué? En base a lo que nosotros hayamos hecho. Hemos conocido un evangelio, hemos escuchado la palabra de Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Santiago no está diciendo, ustedes van a ser salvos por obras, pero Santiago está animando a, ¿son salvos? Bueno, hagamos obras. ¿Son salvos? Bueno, vamos a compartir este evangelio y hagámoslo con misericordia. ¿Conoces una persona que esté en pecado en este momento? No respondan en voz alta, pero lo que Santiago te dice es compartir el evangelio. ¿Conoces a alguien que está mal, que está lejos de Dios, compartir el evangelio, está diciendo Santiago? Obviamente, orá por esa persona, mandarle mensajes, todo, pero compartirle el evangelio. Esto es un evangelio sin acepción de persona. Cuando nosotros recordamos que hay un juicio y está el juicio final, y cuando nosotros traemos a memoria que esa persona va a ser enjuiciada, pero vos también, yo también, y cuando empezamos a recordar que tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio y no lo hicimos por poner un montón de barreras delante, ahí entra un frío por la espalda. Porque te empezás a acordar que tuviste la oportunidad y no lo hiciste, y ¿no? Empieza a ocurrir eso, y debería ocurrir eso en nuestras vidas. Y esa incomodidad es buena, porque capaz que no lo hicimos con fulano o con mengano, pero a futuro te lo aseguro, vas a tener la oportunidad de compartirle el evangelio a alguien más. Vas a tener la oportunidad de presentarte delante de alguien que está en el horno, y vos tenés el evangelio, tenés la salida, tenés lo que has conocido, lo que te sacó a vos. Y ese evangelio es sin acepción de persona. Entonces, nuevamente, Santiago vuelve a poner acá una madera, un durmiente para que este tren siga en cuanto al juicio. A todos nos llega el juicio final y debemos actuar con misericordia. En Apocalipsis 20, dice, Juan está escribiendo esto y está escribiendo lo que él vio. Y ya terminando el libro de Apocalipsis dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. De nuevo, nosotros no somos salvos por obras, pero quienes hemos aceptado a Jesús, quienes estamos caminando en este camino, hay obras para hacer, hay cosas para hacer en agradecimiento a Dios, en reconocimiento de que nos salvó. Es como si alguien te hubiera salvado de un río ahí, que estabas en medio de un remolino, alguien te tiró un salvavidas, un flotador, y te sacó de ese lugar. Y ahora en tu mano tenés otros flotadores y otros
salvavidas y ves gente que se está ahogando y sí, pero a ver, pásame tu recibo de sueldo y después veo si te tiro el... O a ver, fulano no, pero no funciona así. El Evangelio de Cristo no funciona así. El Evangelio que Cristo vino a traernos a esta tierra, el Evangelio que salva, el Evangelio que santifica, el Evangelio que nos mantiene de pie a pesar de las tormentas, y como Santiago viene hablando en esta carta, gozosos en medio de las tormentas, gozosos en medio de las aflicciones, ese Evangelio es sin acepción de persona. Hace un rato Carolina leía Lucas 15 y el primero decía, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Al menos 4 tipos de personas se acercaban. Dice, se acercaban todos, los publicanos y los pecadores. Y los fariseos y los escribas se acercaban a murmurar, pero se acercaban. Se te va a acercar un montón de gente en esta vida, en este caminar, en este tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra. Se te va a acercar un montón de gente. Algunos a murmurar, algunos a criticar, algunos a señalar, pero por favor compartirles el Evangelio. Por favor no hagas acepción de persona, no hagamos acepción de persona, no hagamos una encuesta de le comparto o no le comparto. Compartirle el Evangelio, a pesar de que se acerquen con la intención que se acerquen. Porque el mismo gozo que está sintiendo Jesús acá, o que está contando en esta parábola de este hombre que había perdido una oveja y esta oveja es encontrada, y este hombre encuentra esa oveja y se siente gozoso y tenía 100 ovejas, perdí una. Para nosotros capaz que tenés 100 ovejas, perdés una, tenés el 99% de lo que tenías, ¿no? En un inicio. ¿Una? ¿Qué es una? Y sin embargo acá hace énfasis en que es sumamente importante. Así como vos sos importante para el Señor, así como el Señor no quiere que te pierdas, así como el Señor te ha predicado el Evangelio y quiere que te sigas predicando el Evangelio, así también es esa persona, es importante, a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores, a pesar de cómo viene viviendo la vida hasta este momento, es importante para el Señor. Esa persona, esa ovejita, es importante para el Señor. Está recontra perdida, pero es importante para el Señor. Ahora, para terminar, te pido la última allí. El Evangelio es un mensaje que trae vida para todos aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Ahí está el punto. Le vas a predicar a un montón de gente. Un montón de gente te va a aceptar y otros no. Bueno, el Evangelio para los que reconozcan que necesitan a Jesús, el Evangelio va a ser efectivo en ellos. No dejemos de compartir nuestra fe, no hagamos acepción de persona. Y un último asterisco. Cuando yo estaba hablando de esto de acepción de persona y cuando estábamos leyendo esto de parte de Santiago, de la carta de Santiago, capaz que podemos pensar, bueno, por un lado, yo no hago acepción de persona. Por un lado, no sé, no ando mirando a quién, sino que simplemente comparto el Evangelio, no tengo problema con compartir mi fe. Entonces, tengo una gran pregunta que me gustaría que te hagas. Y con vos mismo, con tu propia alma, ¿te estás predicando el Evangelio? Porque muchas veces, como yo soy así, o soy asá, o soy de esta manera, o soy de aquella manera, soy muy bueno, o soy muy malo, o en esta área, en aquella, nos olvidamos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos y hacemos acepción de persona con nosotros mismos. Entonces, si sos joven, el Evangelio es para vos. Si no sos tan joven, el Evangelio es para vos. Si sos hombre, el Evangelio es para vos. Pero si sos mujer, el Evangelio es para vos. Si estás en un buen pasar económico, el Evangelio es para vos. Y si estás pasando mal económicamente, el Evangelio es para vos. ¿Estás muy bien de salud esta mañana? El Evangelio es para vos. ¿Estás mal de salud? El Evangelio es para vos. ¿Tenés hijos, no tenés hijos? ¿Vivís cerca, vivís lejos? ¿Te duele la panza, no te duele? ¿Estás cansado? ¿Estás sin esperanza? ¿Estás mal? ¿O estás muy bien y estás pasando tu mejor momento? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Y todas las variantes que a ustedes se le ocurran y las que están viviendo, el Evangelio es para vos. No hagas acepción de persona, volvete a predicar el Evangelio. Volvete a recordar que sos un pecador, que necesitas este Evangelio sin acepción de persona y que vamos a ser juzgados. Necesitamos pensar también en el juicio, aunque sea feo, pero necesitamos
otra vez entender en eso. Y cuando pensamos en que somos pecadores y que vamos a ser juzgados, nos tiene que conectar directamente con el Evangelio, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús es quien murió por nosotros. Jesús es quien fue a la cruz por nuestras vidas, por nuestras almas, para salvarnos. Y necesitamos volver a predicarnos el Evangelio una vez más, sin acepción de persona. Y eso nos va a dar impulso también para pensar en esto, nos va a dar impulso para predicárselo a otras personas. ¿Ven? Los invito a cerrar sus ojos y que en esta mañana, como Pedro, que hasta ese momento Pedro se había olvidado de esta gran verdad, podamos decir, ahora entiendo y ahora sé que el Evangelio es sin acepción de personas. Ahora entiendo y ahora sé que a todos los que le temen, a todos los que reconocen a Jesús, el Evangelio es para ellos. Pedro se había encontrado con Cornelio, un hombre que por un tema cultural Pedro no aceptaba y sin embargo Dios lo llamó, habló con Pedro y le dijo, andá y predicá el Evangelio. Y este hombre, Cornelio, estaba desesperado por escuchar el Evangelio. Y Pedro tuvo que echar para atrás su postura, su forma de ver, su forma de pensar, su cantidad de acepciones que tenía y decir, no, tengo que predicar el Evangelio porque el Evangelio es sin acepción de persona. Si te está pasando esto con algún hermano, con alguna persona, con algún familiar, con algún vecino, por favor, volvé atrás en tu juicio, volvé atrás en tu forma de pensar, volvé atrás en esta forma que has tomado de predico a fulano, pero a mengano no, y compartir el Evangelio, porque es sin acepción de persona. Amá a esa oveja perdida. Volvé a pensar en esa persona, en ese pecador, como una oveja perdida, porque vos y yo también somos una oveja perdida. Vos y yo también somos personas que hemos necesitado que el gran pastor, el buen pastor, vaya a sacarnos de donde nos hemos metido. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído, Señor, gracias por que podemos estudiar y leer la carta de Santiago y lo que Santiago tenía para decirle a las personas que habían sido dispersas también es para nosotros, Señor, hoy lo podemos bajar a tierra, lo podemos aplicar a nosotros. Y papá, entendemos hoy que tu evangelio es un evangelio sin acepción de personas, Señor. Quizás lo sabíamos de forma intelectual, Señor, pero te pedimos ayuda para que esto baje a nuestro corazón. Te pedimos ayuda, Señor, para que esta gran verdad de un evangelio sin acepción de persona baje, Señor, a nuestro corazón y podamos practicarlo. Podamos hablarle a las personas que nos caen bien y a las que no. A las que nos escuchan y a las que no, Señor. A quienes nos rechazan también predicarles el evangelio, papá. Señor Jesús, gracias porque no haces acepción de personas. Porque si hubieras hecho una lista de las mejores personas, quizás nosotros no estaríamos en esa lista. Seguramente no estaríamos en esa lista, Señor. Si nos comparamos con la altura de tu Hijo, no estaríamos ahí, Señor. Y sin embargo has decidido de lo peor sacar a flote, Señor, a través de Jesús, sacar a flote a hombres y mujeres que ahora prediquen y expandan el reino de los cielos. Gracias, papá, por la gran oportunidad. Y ayúdanos y pon en nuestra vida, Señor, desafíos de personas para seguir predicando el Evangelio o para hacerlo por primera vez, Señor. Confiando en que tu Evangelio es el que salva, el que santifica, que tu Evangelio es el que tiene poder, que es tu palabra la que tiene poder y no nuestra palabra o ninguna acción que podamos hacer humanamente. Gracias, papá, por salvarnos y por poder compartir esta salvación. Amén.